¿Le han sugerido alguna vez que usted pudiera ser parte de una familia disfuncional? ¿Le han dicho sus hijos o conocidos que el ambiente en la familia les resulta tóxico? Escuchar algo así tal vez no es lo que esperamos, pero si nos dejamos guiar por las estadísticas, hay altas probabilidades de que lo sea. Se estima que 4 de cada 10 hogares pueden ser etiquetados de esta forma. Así que si ese es el caso, ¿es algo por lo que debemos preocuparnos o simplemente acostumbrarnos a que esto es algo como la nueva normalidad en la familia? Disfuncional significa que algo no está cumpliendo la función que le corresponde, y en el caso de la familia se le llama así a aquella en que los miembros no cumplen de manera correcta con la función indicada. Y, desde esta perspectiva, una familia disfuncional no solo se refleja en un ambiente caótico en el que impera el abuso y la violencia. Tiene que ver en general con cualquier familia en la que se impide el crecimiento saludable de sus integrantes y se inhibe la capacidad para relacionarse entre sí. Se crea un ambiente dañino, sobre todo para los hijos, que son muchas veces quienes más sufren las consecuencias. Bueno, yo creo que para hablar de una familia disfuncional, hablaríamos de una familia funcional primero. La familia funcional es aquella que le permite a los hijos crecer con valores, con buenos hábitos, con buenas costumbres. Allí se adquiere la fe, se enseñan las buenas creencias que le van a permitir tener un adecuado desarrollo en cuanto a sus creencias, sus pensamientos, sus actitudes durante la vida. La familia que no hace esto sería lo contrario, una familia disfuncional, pues prácticamente no engloba una enseñanza adecuada para el buen desarrollo de los niños y de las niñas. Bueno, yo creo que en la actualidad uno de los grandes problemas que se está generando en cuanto a las familias disfuncionales es la ausencia que hay ya sea en el matrimonio, por ejemplo, de alguno de los cónyuges. Hay familias que están juntos, o sea, está la pareja, pero está la ausencia moral y emocional de uno de ellos. Por lo regular se ve más la ausencia de la figura paterna. Sí está físicamente en el hogar, pero ausente en cuanto a la formación de los hijos, ausente en cuanto, por ejemplo, al brindar en el criterio emocional, en diferencia de la madre, ¿no? Que sí otorga un poco más de calidez en el hogar, a diferencia del padre. Y también actualmente hay muchos matrimonios o familias más que nada disfuncionales porque solamente hay una sola persona. Y estamos hablando de que en la mayoría de las familias quien está presente actualmente es la mujer. Ella sigue de alguna forma desarrollando el papel funcional de ambos, ¿no? Hay en algunas familias o algunas personas que dicen yo soy padre y madre a la vez. Sin embargo, esto no es así, pues, no funciona así. Para que una familia pueda ser inclusive funcional, una mujer que se encuentra sola no necesita decir que ella es madre y padre. Con que ella cumpla la función importante con que Dios le dejó, si es mamá, que cumpla muy bien su función de madre, con eso es suficiente para que un niño pueda adquirir los valores, las creencias, la fe que necesita para ser funcional en la vida. Falta de expectativas hacia el futuro, fuertes problemas emocionales, falta de comunicación, una moral ausente, malos tratos y otras dificultades como estas trastocan el sano ambiente familiar, pero sobre todo el de los más pequeños de la casa. Por eso creemos que es importante conocer algo de este tema a fin de proveer un ambiente saludable para nuestros hijos. Familias disfuncionales y las consecuencias en los niños. Es el tema de hoy en La Vida Ahora. Nos da mucho gusto que nos acompañe en este programa que llega a distintas partes del mundo y le damos nuestra más cordial bienvenida.
Familias disfuncionales y las consecuencias en los niños es el tema de hoy en La Vida Ahora. Me imagino que si usted es adulto ha observado algunos cambios en los estilos de crianza y también en el concepto de familia. Pero hay algo que no cambia, y es que quizá la mayoría de quienes estamos al frente de una familia queremos llegar a ser buenos padres o tutores. Por eso vale la pena preguntarse cómo lograr ser buenos padres y madres para el beneficio integral de la familia. Porque es la Escritura la que nos muestra cómo debemos ser padres. Normalmente la gente pudiera pensar, necesito una escuela para padres, necesito tener un buen ejemplo para ser un padre. Pero, ¿qué hizo Dios? Primero, Él nos dice que Él es nuestro Padre. Y lo segundo, Él nos establece su palabra para que podamos normarnos a través de ello. Porque normalmente uno podría pensar, ser buen padre. Y tal vez para mucha gente ser buen padre es darle a los hijos lo que ellos quieren, lo que ellos desean. Otros más sanos podrían decir, bueno, es pasar el tiempo con ellos, estar en todo momento, en los momentos más importantes de su vida, en la forma en que van creciendo, en los años de adquirir más conocimientos, todo eso. Hay padres que son muy responsables, sean creyentes o no sean creyentes. Pero para poder cumplir con lo que Dios establece para ser un padre está en la Escritura. Y vamos a encontrar en la Biblia, por ejemplo, pasajes como: padres, no exasperéis a vuestros hijos. O padres, criad a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Es decir, Dios de antemano tiene muy claro lo que nosotros debemos hacer. Así que no es tanto ser buen o mal padre, sino ser un padre que cumpla los requerimientos que Dios ha establecido en la Escritura. En nuestro tiempo abundan las terapias, las investigaciones y las diversas disciplinas que estudian y atienden las problemáticas de una familia disfuncional. Pero, ¿no cree que la voz experta en cuestiones de familia es la de aquel que la diseñó? Tal vez pueda encontrar algunos buenos consejos aquí y allá, pero ¿ha probado lo que Dios dice en su palabra? Si queremos una perspectiva honesta y equilibrada, es bueno conocer qué nos dice la Biblia y de qué manera puede ser una lámpara que le guíe en esta difícil labor de ser padres. Algo que la Biblia nos dice es que no hay familia perfecta. Al contrario, todos tenemos esa triste habilidad de destruir, lastimar y no ser un buen ejemplo en el hogar. Y si algo aprenden los hijos con facilidad, es el comportamiento nocivo. Ellos necesitan una crianza que los ayude a poner freno a las malas conductas y la rebeldía. Por eso le preguntamos a nuestro invitado, ¿cómo afectan a los menores las vivencias dentro de un hogar disfuncional? Tiene una gran repercusión, dado a que los niños de familias disfuncionales no crecen con adecuadas expectativas. Se dedican a lo que pueden, a lo que la vida o ellos en la vida pueden encontrar. Sin embargo, las familias funcionales, desde pequeños, tal y como lo marca la Biblia, ¿no? Tienen un adecuado enfoque hacia sus hijos de lo que es lo que quieren para ellos en el futuro, y entonces les enseñan adecuadas expectativas. Los niños desde su infancia saben inclusive a qué se quieren dedicar cuando ellos sean adultos. Lo contrario a lo que son las familias disfuncionales, al no tener adecuadas expectativas, pues terminan muchos de ellos desafortunadamente arremetiendo contra la sociedad, contra sus propias vidas, contra la gente, la sociedad en general. Es triste escuchar lo que sucede en una familia en la que no se garantiza el entorno saludable para que los hijos se desarrollen de una manera adecuada. Y es evidente que esto afecta su salud emocional, al igual que la manera en que se relacionan en el hogar. Es interesante que esas conductas que como padres estamos llamados a corregir en los hijos, como la manipulación y la rebeldía, se fomentan y terminan por viciar la relación familiar.
No creo que un cuadro como este es el que nosotros deseamos para nuestra familia, ¿o sí? Sin embargo, a veces llegamos a una situación de este tipo porque sucumbimos a las presiones de la vida moderna. El ritmo de vida actual es muy exigente y nos lleva a ocuparnos en exceso, y esto también nos lleva a descuidar la formación de los hijos. ¿Es esto algo que sucede en su hogar? ¿Le preocupa no tener tiempo para sus hijos por estar demasiado ocupado? El hombre y luego también la mujer dice, bueno, pues mis hijos merecen lo mejor. Y tengo un empleo que sí me da lo que necesito, pero yo quiero dar más. Y empiezan a buscar empleos, un segundo hasta un tercer empleo, y donde descuidan prácticamente la relación paternal. Porque ¿qué ánimo tendría un papá de trabajar todo el día para llegar a platicar, para llegar a pasar tiempo con sus hijos? Y lo segundo es, si trabaja todo el día, ¿podrá encontrar a sus hijos todavía despiertos para poder interactuar con ellos? Entonces aquí la palabra es estar contentos con lo que tenemos. No quiere decir que, pues, no es ser conformista, sino es saber que Dios provee lo necesario. Hay algo que en la Biblia encontramos, por ejemplo, en Abraham. Abraham, la Escritura menciona una palabra y un adjetivo para él. Abraham era riquísimo. Abraham había logrado todo eso antes de ser padre. O sea, el hecho de no tener hijos, él había buscado la manera, sin duda, de trabajar. Y cuando ya tiene a sus hijos o a su hijo, entonces él empieza ya a disfrutar de todo lo que adquirió. Eso quiere decir que normalmente no hacen los padres, es prepararse para eso, prepararse económicamente. Sino nos vamos preparando conforme pasa el tiempo. Ya veo que necesito, bueno, entonces sí creo que voy a optar por un segundo empleo. Pero si nosotros dijéramos, bueno, voy a trabajar como joven, y hoy hay muchos ejemplos, hay muchos jóvenes trabajando que ganan lo que puede ganar una familia de bajos recursos. Cuando los jóvenes van a decir, voy a ahorrar todo esto para mi futuro matrimonio y, si Dios quiere, mis futuros hijos. Eso es complicado para muchos y piensan nada más en el hoy. Entonces, ese es uno. Y lo otro es eso, que si Dios me ha dado el trabajo que tengo y la familia que tengo, debo estar contento. Y además, con la responsabilidad que tengo para con ellos, debo esforzarme para poder estar con ellos. En la Biblia encontramos pasajes que nos invitan al contentamiento y a ponerle freno a esa tendencia frecuente a tener más y más. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Nos exhorta el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 6:8. No se trata de no aspirar a una mejor casa o a un mejor trabajo, sino a no ambicionar estas cosas a expensas de la familia y a costa de nuestra dependencia de Dios. Se trata de aprender a tener clara nuestra escala de prioridades. ¿Qué lugar ocupan Dios y su familia en esa escala? ¿Se ha detenido a pensar si su estilo de vida es uno de los factores que están afectando la dinámica de la vida de su familia? Entendemos que la situación que vivimos es difícil y que enfrentamos presiones de todo tipo, pero no olvide que cuando usted está dispuesto a poner su confianza y su familia en manos de Dios, Él tiene preciosas promesas para usted. Recuerde que nunca es tarde para priorizar intereses y balancear la vida familiar y laboral, y sus hijos le agradecerán un poco más de tiempo para ayudarles a procurar un mejor crecimiento. No se vaya, siga con nosotros. Seguiremos abordando este tema y sus implicaciones con los menores. Regresamos después de una breve pausa.
Familias disfuncionales y las consecuencias en los niños es el tema de hoy en La Vida Ahora. Los cambios en las rutinas que demanda la vida moderna, modelos erróneos de crianza de los hijos, entre muchos otros factores, hacen que el número de familias disfuncionales se multiplique. Esto es algo que afecta principalmente a los niños, pues es en edad temprana que se graban esos modelos para bien o para mal. Un modelo de crianza que contribuya a un ambiente familiar sano formará a los niños de una manera óptima. Y lo mismo sucede a la inversa. Un modelo de crianza donde los miembros de la familia no cumplan sus funciones dará por resultado un ambiente dañino. En este último caso, ¿cómo saber cuándo hemos tocado fondo y qué podemos hacer? Pues la recomendación podría ser: busquen ayuda. Busquen ayuda, tanto ayuda profesional, ayuda espiritual, para poder resolver sus conflictos, dado a que la falta prácticamente de ponerse de acuerdo es lo que hace que ellos sean disfuncionales, no funcionen en cuanto a la estructura, al diseño que Dios nos formó. Ayuda y orientación externa. ¿Se ha dado cuenta de lo difícil que es aceptar que no podemos corregir una situación compleja por nosotros mismos? Que cuesta trabajo admitir que a veces nosotros somos parte del problema y que debemos estar dispuestos a colaborar para entrar en un proceso de cambio. Y a veces pensamos que la única orientación y ayuda que necesitamos es emocional y psicológica. Pero nuestros problemas también tienen una raíz espiritual, y este quizás es el componente más importante en nuestra problemática. O sea, no es tanto que una familia pudiera pensar que por lo que yo hago como papá o por lo que yo hago como mamá o por lo que dejo de cumplir como hijo, no nos salen las cosas. Hay que partir de que todos nosotros somos pecadores. Y si somos pecadores, siempre vamos a fallar en cumplir nuestras funciones dentro de la familia. Por ejemplo, la Biblia dice que la mujer debe respetar a su marido y el hombre debe amar a su esposa. Y los padres deben guiar a sus hijos y los hijos obedecer a los padres. Esas serían las funciones que Dios establece para la familia. Pero, ¿qué sucede cuando los padres pueden cumplir, tratan de cumplir todo lo posible, pero un hijo toma una decisión equivocada? Ahora, ¿realmente no cumplieron su función? No, eso tiene que ver con el pecado que hay en nosotros. ¿Qué hacer ahí? Lo que tú comentas es cierto. Hay mucha gente que prefiere buscar ayuda externa para que otros le hagan ver cuál es su problemática. Pero supongamos que ya le hicieron ver su problemática, a veces es complicado para ellos poder realmente ejercer las líneas de acción para la mejoría de la familia. Algunos no creen que realmente la Escritura o la palabra viviente que es Cristo transforme sus vidas. Cristo puede transformar sus vidas. Al final de cuentas, ¿qué es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo? Vino a restaurar todo. Vino a buscar lo que se había perdido. Y lo que hemos perdido es las funciones adecuadas dentro de la familia. Eso vino a hacer Jesucristo. Y encontramos que padres o varones que no habían cumplido con su responsabilidad, Cristo los transforma y cumplen. Que mujeres que habían perdido lo que la Escritura dice en cuanto a sus funciones, Cristo las restaura y cumplen su función. Y que hijos que habían tomado decisiones como el hijo pródigo en la parábola, se arrepienten de sus pecados y dicen: he pecado y aquí estoy para iniciar de nueva cuenta. Qué bendición es saber que las cosas pueden dar un giro a favor para salvar la situación. Si somos honestos, nadie está exento de caer en un patrón de vida disfuncional. Somos pecadores, pero hay esperanza y una solución real y efectiva para quienes se encuentran en esta situación, y el único medio es Jesucristo. ¿Sabía usted que la Biblia tiene información valiosa para desarrollar un ambiente que funcione de acuerdo al diseño original para la familia? No nos engañemos. La Biblia no dice que la crianza familiar es fácil
y que sus problemas pueden solucionarse por arte de magia. Lo que sí nos dice es que sin la dirección de Dios no esperemos buenos resultados. Como dice la Biblia, si el Señor no construye la casa, de nada sirve que trabajen los constructores. Salmos 127:1. Se nos dice que Cristo es la respuesta, pero ¿cómo damos soluciones prácticas a las familias disfuncionales y sus infantes? Al regresar hablaremos sobre este punto decisivo para guiarles a empezar un proceso de cambio. Volvemos enseguida. Familias disfuncionales y las consecuencias en los niños es el tema de hoy en La Vida Ahora, el programa internacional de la televisión. Sabemos que no existen familias perfectas y no es nuestra intención ofrecerle una solución mágica para lograr una familia feliz. Como seres humanos caídos, todos tenemos la tendencia a crear ambientes tóxicos y nocivos. Y el ejemplo más claro es en la familia, en la que los hijos sufren muchas veces las consecuencias de nuestras fallas. ¿Alguna vez has sentido la convicción de no haber sido un buen padre o un buen esposo o esposa, o que alguien en su familia le reproche no haberle dado un buen ejemplo? ¿O en cambio, has sufrido las consecuencias de haber vivido en un hogar disfuncional? Tal vez la mayoría de nosotros pasamos por algo así, porque, por lo general, las familias no son lo que deberían ser. Por eso nos preguntamos, ¿cómo podemos ayudar a los menores que viven en familias disfuncionales? Actualmente se está trabajando mucho en la cuestión de la terapia o la psicología, en lo que le llamamos reestructuración cognitiva. Muchos niños crecieron en familias disfuncionales, en matrimonios disfuncionales, y han crecido con ideas distorsionadas de su realidad, de su entorno. Entonces, una de la ayuda que se podría hacer para estos niños es reestructurar prácticamente sus creencias distorsionadas. Muchos de los niños hoy en día, o de los jóvenes hoy en día, crecen creyendo de que no vinieron a nada a este mundo, de que son un estorbo, de que prácticamente su vida no vale nada. Entonces hay que reestructurar, hay que ponerles en la mente el diseño de Dios. En Jeremías prácticamente nos enseña que Dios nos conoce aún desde el vientre de nuestra madre, y cuando hay un niño crece en un entorno disfuncional, tiene creencias totalmente erradas a lo que Dios con el cual Dios nos creó. Entonces hay que reestructurar la mente de los niños en cuanto a sus creencias distorsionadas y hacerles creer lo funcional que ellos pueden ser, sobre todo en Dios, en Cristo Jesús. Es necesario un cambio radical en el pensamiento de las personas para que ocurra una transformación para bien. Solo entonces cada miembro de la familia entenderá cuál es su papel y cada miembro del hogar podrá desempeñar su responsabilidad de manera efectiva. La palabra de Dios es muy clara en esto, ya que nos alienta a dar ese paso hacia el progreso integral y nos recomienda: cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Romanos 12:2. Así es, querida audiencia, un primer paso es aprender a pensar bíblicamente acerca de la familia y descansar en que la gracia de Dios es suficiente para corregir nuestras deficiencias. Nuestros patrones de conducta disfuncionales no son definitivos, y con la mente de Cristo podremos sortear cada lucha en nuestra manera de vivir. Necesitamos esta impronta porque el problema en la familia y sus consecuencias en los hijos es sumamente complejo. Los roles invertidos en los padres divorciados o separados, la violencia intrafamiliar, la falta de tiempo y comunicación son tan solo algunos factores que afectan la integridad familiar.
En el caso de los hijos, se dice que esto produce dependencia emocional, inseguridad, ansiedad, baja autoestima, trastornos de conducta, problemas de socialización, adicciones, problemas de personalidad, depresión, conductas antisociales, culpa y violencia. Por eso es bueno preguntarse como iglesia, ¿qué podemos hacer en tales casos? En las iglesias deberíamos tener programas que apoyen partiendo de las problemáticas de las familias que llegan ahí, pero también hay que mirar hacia afuera. Si dentro de nuestras iglesias tenemos problemas, o sea, si hay familias que tienen problemas y que en medio de todo lo que decíamos hace un momento, Cristo viene a restaurar, pero la restauración es un proceso. El que nosotros pudiéramos avanzar en la familia es un proceso, no se da de un día para otro. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, apoyar a estas familias que a pesar de estar en la iglesia sufren, pero también mirar hacia afuera, porque el Señor nos ha llamado a eso precisamente, a que la iglesia, que es luz del mundo y que es sal de la tierra, pueda ver a su alrededor y ver que realmente hay niños con problemas. ¿Cuál es la dificultad que nosotros encontramos? Que los papás, muchas veces, como son menores de edad, ellos ponen el límite. No pueden ustedes ni hablar con mi hijo, ni preguntarle nada, porque yo soy el responsable de ellos. Bueno, quizás lo que podemos optar ahí es insistir y orar para que ellos puedan cambiar actitud, pero sí, la iglesia tiene toda la forma de poder ayudar, porque tenemos maestros en las iglesias, tenemos personal médico, pastores, tenemos jóvenes que están preparándose para apoyar a los niños. Es decir, como iglesia, como algunos pudieran pensar, pues solamente vamos a orar por la gente, pero sí hay forma de establecer planes de acción para con la gente de dentro y de fuera. Los programas para atender estas problemáticas por parte de la iglesia son vitales. Y como creyentes en Jesucristo tenemos en la Biblia el mejor diagnóstico al problema y también la solución efectiva para corregirlo. La pregunta es si nosotros mismos estamos usando los principios bíblicos para la familia y además formando ministerios que se ocupen del amplio campo de misión que son las familias disfuncionales. ¿No cree que tenemos aquí un gran reto y que Dios puede usarnos para ser de bendición ante esta problemática que va en crecimiento? Es nuestra oración que Dios le guíe a hacer luz y dar esperanza a quienes padecen dificultades a causa de este flagelo. Agradecemos tu preferencia al programa de hoy. Si tienes alguna pregunta o duda, te invitamos a que nos escribas a la dirección que aparece en pantalla y esperamos contar con tu sintonía en La Vida Ahora en este canal en una próxima oportunidad.